Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos los misterios detrás de las producciones que nos roban el corazón. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Amor Eterno, también conocida como Karasebda, en su idioma original, y vamos a explorar un poquito la vida de Demet Özdemir, una actriz que, aunque no protagoniza esta novela, es inevitablemente asociada con la efervescencia de las series turcas contemporáneas. Pero, ¿qué tiene que ver Demet con Amor Eterno? ¿Y qué es verdad y qué es ficción cuando se trata de esta apasionante historia? Pues bien, prepárense porque vamos a desentrañar todo esto y mucho más. Antes de que nos adentremos en el corazón de este análisis, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre sus series y actores favoritos. Nos ayudarán muchísimo a seguir creando contenido que disfruten y además, formarán parte de esta gran comunidad de fans. Bien, hablemos de Amor Eterno. Esta telenovela turca protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagül nos cuenta la historia de un amor imposible entre Kemal, un joven de clase media, y Nihan, una chica rica y privilegiada. Sus vidas se cruzan en Estambul, una ciudad que sirve como telón de fondo para este romance lleno de obstáculos, intrigas y secretos familiares. La serie se caracteriza por su intensidad emocional, sus giros inesperados y por supuesto, por la química innegable entre sus protagonistas. Ahora, ¿dónde entra Demet Özdemir en todo esto? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Demet, como muchos de ustedes saben, es una de las actrices turcas más populares del momento. Saltó a la fama con series como Erkencikus y Doğduğun Kaderindir, conquistando al público con su carisma, talento y belleza. Y aunque no participó directamente en Amor Eterno, su nombre a menudo se menciona en conversaciones sobre la serie, ya sea por comparaciones con Neslihan Atagül, por su popularidad similar o simplemente porque ambas actrices representan la nueva ola de talento turco que ha conquistado el mundo. Analicemos con mayor profundidad esta conexión indirecta. La realidad es que Amor Eterno y las series protagonizadas por Demet Özdemir comparten un ADN similar en cuanto a la exploración de temas universales y la representación de la sociedad turca contemporánea, aunque cada una lo hace desde perspectivas diferentes. Amor Eterno se centra en un romance trágico y las consecuencias de la desigualdad social, mientras que series como Erkencikus ofrecen una visión más ligera y cómica del amor y el trabajo. A pesar de estas diferencias, ambas abordan temas como las expectativas familiares, la lucha por la independencia y la búsqueda de la felicidad, lo que las conecta en un nivel más profundo. La pregunta que nos hacemos hoy es, ¿cuánto de lo que vemos en Amor Eterno es un reflejo de la realidad turca y cuánto es producto de la imaginación de los guionistas? Bueno, como en toda buena telenovela, hay una mezcla de ambos. La serie aborda temas universales como el amor, la ambición, la lucha de clases y la corrupción, pero también se inspira en elementos específicos de la sociedad turca contemporánea. Por ejemplo, la diferencia de clases entre Kemal y Nihan es un tema recurrente en la serie. Esta diferencia no solo crea obstáculos para su relación, sino que también refleja las tensiones sociales que existen en Turquía, donde la brecha entre ricos y pobres puede ser muy marcada. La serie también explora temas como el honor familiar y las expectativas sociales, que son importantes en la cultura turca. Profundizando en la temática de la lucha de clases, Amor Eterno no se limita a mostrar la diferencia económica entre Kemal y Nihan, sino que también explora las distintas perspectivas y valores asociados a cada clase social. Kemal, proveniente de una familia humilde, valora el trabajo duro, la honestidad y la lealtad, mientras que Nihan, criada en un entorno privilegiado, se enfrenta a las presiones de su familia y a las expectativas de su clase social. Esta confrontación de valores genera conflictos internos en ambos personajes y pone a prueba su amor. Además, la serie muestra cómo el poder y el dinero pueden corromper y manipular a las personas, creando un ambiente de intriga y desconfianza. Sin embargo, también hay elementos de la serie que son claramente exagerados para crear drama y mantener al público enganchado. Las conspiraciones, los giros inesperados y las tragedias que ocurren en Amor Eterno son, en muchos casos, más intensas de lo que normalmente se experimentaría en la vida real. Esto no significa que la serie no sea realista en absoluto, sino que simplemente utiliza ciertas licencias creativas para hacer la historia más atractiva y emocionante. Consideremos la figura de Emir Kozcuoğlu, el antagonista principal de Amor Eterno. Su crueldad y manipulación son llevadas al extremo para generar tensión y mantener al público enganchado. Aunque personajes así existen en la vida real, la intensidad de sus acciones en la serie es una exageración diseñada para maximizar el drama.
De manera similar, las intrincadas conspiraciones y los giros inesperados en la trama son elementos típicos de las telenovelas que, si bien pueden resultar entretenidos, no necesariamente reflejan la realidad cotidiana. Volviendo a Demet Özdemir, es importante recordar que ella, al igual que Neslihan Atagul, es una figura pública que está constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público. Su vida personal, sus relaciones y sus proyectos profesionales son objeto de especulación y debate. En este sentido, es fácil caer en la trampa de creer todo lo que se dice sobre ella, especialmente en las redes sociales, donde la información a menudo se distorsiona o se inventa por completo. La presión mediática sobre las actrices turcas, y sobre las celebridades en general, es un tema recurrente. Constantemente se ven expuestas a rumores, críticas y juicios sobre su apariencia, su vida personal y sus decisiones profesionales. Esta presión puede ser especialmente difícil para las jóvenes actrices que están comenzando sus carreras, ya que deben aprender a lidiar con la fama y el escrutinio público mientras intentan desarrollar su talento y construir sus carreras. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos con sentimientos y que merecen respeto y privacidad, incluso cuando están en el ojo público. Por eso es fundamental ser críticos y verificar la información antes de darla por sentada. No todo lo que leemos en Internet es verdad, y mucho menos cuando se trata de la vida de una celebridad. Demet Özdemir, al igual que cualquier otra persona, tiene derecho a su privacidad y a que se respete su vida personal. Debemos recordar que las redes sociales, aunque son una herramienta poderosa para conectar con los fans, también pueden ser un caldo de cultivo para la desinformación y el acoso. Es fundamental verificar la fuente de la información y no compartir noticias falsas o rumores sin confirmación. Además, es importante recordar que detrás de cada perfil de redes sociales hay una persona con sentimientos y que los comentarios negativos pueden tener un impacto real en su vida. Ahora hablemos un poquito más sobre Estambul, la ciudad donde nació Demet Özdemir y donde se desarrolla gran parte de Amor Eterno. Estambul es una ciudad fascinante, llena de historia, cultura y contrastes. Es una ciudad que ha sido testigo de imperios, conquistas y revoluciones, y que hoy en día es un crisol de culturas donde Oriente y Occidente se encuentran. La historia de Estambul es rica y compleja, marcada por la influencia de diferentes culturas y religiones. Desde su fundación como Bizancio pasando por su época como Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente, hasta su conversión en Estambul, la capital del Imperio Otomano, la ciudad ha sido un centro de poder y cultura durante siglos. Esta rica historia se refleja en su arquitectura, su gastronomía y sus tradiciones. En Amor Eterno, Estambul no es solo un telón de fondo, sino un personaje más. Sus calles, sus edificios históricos, sus paisajes impresionantes y su ambiente vibrante contribuyen a crear una atmósfera única y a darle un toque especial a la serie. La serie muestra tanto la belleza de la ciudad como sus problemas, como el tráfico, la contaminación y la desigualdad social. La serie utiliza la ciudad de Estambul como un espejo de las contradicciones de la sociedad turca. Muestra tanto los barrios lujosos y modernos como las zonas más humildes y tradicionales. Además, la serie aborda temas como la gentrificación y la pérdida de la identidad cultural, que son problemas que afectan a muchas ciudades en todo el mundo. Demet Özdemir, como nacida y criada en Estambul, tiene una conexión especial con esta ciudad. En muchas entrevistas, ha hablado de su amor por Estambul y de cómo la ciudad ha influido en su vida y en su carrera. Ella es un ejemplo del talento y la creatividad que florecen en esta ciudad vibrante y cosmopolita. Demet ha hablado sobre cómo la diversidad cultural de Estambul la ha influenciado como actriz y como persona. También ha expresado su admiración por la arquitectura histórica de la ciudad y su amor por la gastronomía turca. Su conexión con Estambul es evidente en su trabajo y en su vida personal. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Amor Eterno es una telenovela turca que nos cuenta una historia de amor imposible, llena de drama, intriga y emoción. La serie se inspira en elementos de la realidad turca, pero también utiliza licencias creativas para hacer la historia más atractiva. Demet Özdemir, aunque no participó directamente en la serie, es una figura importante en el mundo de las telenovelas turcas y representa el talento y la creatividad que florecen en Estambul. Y por último, es fundamental ser críticos con la información que consumimos sobre las celebridades y recordar que su vida personal es privada y debe ser respetada. En un mundo donde la información es abundante y la desinformación es rampante, la capacidad de discernir la verdad de la ficción es más importante que nunca.
Debemos ser conscientes de las fuentes de información que consumimos y estar dispuestos a cuestionar lo que leemos y escuchamos. En resumen, Amor Eterno nos sumerge en un torbellino de emociones y refleja, aunque sea de manera exagerada, algunas realidades sociales turcas. Demet Özdemir, por su parte, es un referente de la nueva generación de actores turcos, cuyo éxito resuena a nivel internacional. Es vital recordar que la línea entre la realidad y la ficción a menudo se difumina en el mundo del entretenimiento, y es nuestra responsabilidad discernir y consumir información de manera crítica. El entretenimiento puede ser una forma valiosa de explorar temas importantes y reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos. Sin embargo, es importante recordar que las telenovelas y las series de televisión son productos de ficción y que no siempre reflejan la realidad de manera precisa. Muchas gracias por acompañarme en este viaje a través de Amor Eterno y la vida de Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantaría saber su opinión sobre la serie y sobre Demet en los comentarios. ¿Qué les parece su trabajo? ¿Qué les gustaría ver en futuros vídeos? Además, me gustaría saber qué otros actores y actrices turcas les interesan y qué series les gustaría que analizáramos en el futuro. Su opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a crear contenido que realmente les interese. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordarles que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes de las series turcas, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.